Con la nueva serie de Derry, donde en el primer capítulo mueren casi todos, como vimos en la serie actualmente, basada en la novela It, donde su autor Stephen King cuenta con innumerables novelas literarias y películas ganadoras de Óscares en su haber. ¿Por qué no dar un vistazo en su vida y aumentar nuestros gustos por los libros y el mundo literario? Y saber cómo llegó a ser el escritor consagrado que es hoy. Nacido en Maine bajo el cuidado de su padre Donald Edwin King y madre Ruth, su padre trabajaba vendiendo aspiradoras a domicilio. Teniendo un hijo adoptado de 2 años en Portland, a la madre de Stephen, los médicos le dijeron que no podría tener hijos, pero ese año de 1947 dio a luz en el hospital de Maine al tan aclamado Stephen King. Pero en 1950 el padre fue a comprar cigarrillos y no volvió. Lo menciono tal y como dijo Stephen King. Dijo, Ruth, salgo a comprar un paquete de tabaco. Y esa fue la última vez que lo vio. Abandonados por el padre, viajaron por todo el país, con el peso de saber que habían sido abandonados, más que todo en la madre. Pero como toda madre luchadora, ella tomó las riendas de su familia, siendo muy trabajadora y muy buena madre. Pero ¿cómo fue que Stephen King se interesó en los libros? En su biografía cuenta que su hermano le leía a él y él a su hermano, y cuando su madre llegaba de trabajar hacía preguntas de lo que leyeron. Básicamente lo inculcó su madre a sus 4 o 6 años de edad. Which are what books are supposed to do, and what I had not expected. The last thing I had expected from those books is what page turners they are, and I just got lost. And so when I couldn't sleep at night. Crecieron rodeados de libros, gracias a la madre, aunque no ganaban mucho, priorizó la educación en sus hijos. Los King eran pobres, cuenta que con lo que ganaban no les alcanzaba para llevar una vida cómoda, pero Ruth, siendo una buena madre y alegre, siempre los sacaba adelante. A los 13 años, David encontró una máquina de mimeógrafo, con el que ellos hacían periódicos. Steven colaboraba con reseñas de programas de televisión, siendo ambos muy ambiciosos. Iban a ver películas de terror y ciencia ficción. Ya se imaginarán cuánto les gustaba, pero a él le daban miedo muchas cosas, como las arañas, los funerales. Básicamente plantó sus miedos en sus libros. De hecho, descubrió que su padre escribía y enviaba sus novelas a algunas revistas, pero su madre le dijo que no era constante. Steven también mandaba algunos escritos a las revistas, recibiendo rechazos, pero contrario a su padre no se rindió y asistió al instituto Lisbon High School, siendo como anécdota que lo expulsaron por 3 o 4 días por publicar una parodia en el periódico del instituto llamado El Vómito del Pueblo. Publicó su primer libro en 1965 llamado Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Comics Review publicó su primer libro sin pagarle, pero ese fue su primer paso a lo que conoceríamos hoy. En 1966 se matriculó en Maine siguiendo los pasos de su hermano. Ese mismo año recibió su primer pago de $35 de Starling Mystery Story por su relato El suelo de cristal. Trabajando media jornada en la biblioteca de la universidad, conoció a su esposa Tabitha, con la que tuvo su primera hija. Luego de que Steven se graduara, se casó con Tabitha. Él quería trabajar de profesor, pero no lo consiguió. Donde consiguió trabajo fue en una gasolinera y una lavandería. Él menciona que se sentía triste por no avanzar y pensaba que estaba siguiendo el mismo camino que su padre, pero seguía escribiendo como un escape y con el pensamiento de que sería su boleto de salida de la pobreza. Luego de trabajar mucho, consiguió un puesto como profesor de inglés. Aunque ya ganaba un poco más, los gastos le seguían rebasando. Su segundo hijo nació el 4 de junio del 72, teniendo que volver a trabajar doble turno, pero él seguía sin rendirse escribiendo cada noche durante varias horas con su máquina de escribir. Pero la frustración lo llevaba a beber y fumar. Pero mientras todo eso sucedía, Steven escribía a Carrie, que esperaba vender a la revista Cavalier, pero no le gustó mucho su historia, tirándolo a la basura. Su esposa lo encontró y le gustó, diciéndole que lo terminara. King le hizo caso. Así comenzó su carrera de escritor consagrado. Carrie fue publicada por Doubleday, pagándole a Steven $2.500, publicándose en abril de 1974. La editorial New American Library consideró interesante el libro y decidió comprar los derechos para la edición de bolsillo por un monto de $400.000, llevándose Steven $200.000. Pero como siempre, la felicidad no dura mucho. En diciembre del 73 falleció su madre por cáncer de pulmón, pesándole mucho porque su madre siempre lo apoyó. El dinero no cambió a Steven. De los carros que se compró andaba en el más humilde.
En 1974 dejó Maine para cambiar su ambiente, estacionándose en Boulder, Colorado. Después de eso, tomó unas vacaciones en el Hotel Stanley, dando el camino a otro de sus libros exitosos, El Resplandor. Cuando Steven volvió a Maine, Carrie tomó el camino a volverse película, siendo un éxito más en la historia de King. En 1977, King publicó El Resplandor, vendiendo 50,000 libros de tapa dura, siendo su primer superventas. Las ventas de la edición de bolsillo hizo 2,5 millones de copias vendidas. En 1978 dejó Doubleday por el maltrato que recibió. Negoció un trato con New American con un adelanto de $2 millones por 3 libros, decidiéndose quedarse en Maine, a las afueras de Bangor, donde a menudo morían animales atropellados por camiones, teniendo los animales su propio cementerio, naciendo ahí otro de sus buenos libros, Cementerio de Animales. En 1979 se estrenó la película del Resplandor por Stanley Kubrick. En 1980 compró una mansión en Bangor. En 1980 y 1984 King publicó muchos libros, dando riendas sueltas a su talento. Durante los años 90 sus libros siguieron entre los más vendidos. Sus películas fueron grandes éxitos, como Eclipse Total o Cadena Perpetua. Stephen King escribió su libro It entre 1981 y 1985 y es una de sus obras más extensas y por la que hice este mini documental de su vida. Aunque faltan muchas cosas más por contar de su vida, lo haré más adelante.